Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. ¿Sabe usted qué es la sabiduría y por qué es tan indispensable en cada ser humano? Hoy en día estamos en búsqueda de la sabiduría y se encuentra en muchos libros sagrados. También la sabiduría quedó esculpida en libros de piedra por los antiguos, y antiguos sabios dejaron enseñanzas en cuentos infantiles. También el arte tiene poder en la sociedad, puede llevar mensajes de paz y cumplir también funciones sociales. ¿Todos debemos tener sabiduría? ¿Todos somos artistas? Hoy vamos a reflexionar sobre estos dos interesantes temas. Y nos acompaña el señor Edwin Rodríguez. Él es arquitecto, pero también es miembro del cuerpo directivo del Liceo de Síntesis de Bogotá, organismo que hace parte de la Universidad Internacional UNINT. Él estará con nosotros en un instante. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Usted mencionaba ahora el arte. Los seres humanos somos por naturaleza artistas. Por ende, el origen del arte comienza con el origen de la humanidad, desde la pintura rupestre hasta la última pieza contemporánea creada. El arte ha servido como un medio y forma y fuente de expresión. Sin embargo, no se limita a una manifestación meramente estética, sino que nace también como una necesidad de provocar emociones fuertes que queden grabadas en el recuerdo de todo individuo, pero también de los pueblos. Y al mismo tiempo, el arte es considerado como una formidable herramienta de denuncia social. Los artistas con sus obras apelan a los sentimientos más profundos del individuo para que desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de alguien o ser más empático. Y esta es una cualidad que nos hace humanos y que nos diferencia de las bestias. Quizá una de las causas, Carlos Alberto y oyentes, de tantas guerras y horrores del pasado y del presente es la falta de esta capacidad de empatía que nos está llevando en la actualidad al nihilismo y a la desconfianza total hacia el ser humano. Saludamos a nuestro invitado, señor Edwin Rodríguez. Bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Carlos Alberto y Marian, un gusto saludar a todos los que nos están escuchando. En realidad este es un tema muy necesario y hemos conocido ya nuestros recorridos por algunos países, diferentes ciudades, aquí en Colombia, en Bogotá, cómo hay un clamor de muchísimas personas, de jóvenes en los colegios, en las universidades, que quieren acceder a la sabiduría y cómo también aprovechar de esa innata capacidad que todos tenemos de ser artistas para ayudarnos, para propiciar la vida, para enviar un mensaje de paz. Ya lo veíamos en algún programa que emitíamos hace poco en una actividad dominical que tiene el Liceo de Síntesis por Facebook. Varios artistas han reconocido que todos los seres humanos somos artistas. El caso, por ejemplo, del artista alemán Joseph Beuys. Él decía permanentemente, todos somos artistas. Y somos artistas en el momento, como Marian decía ahorita, en el momento en que somos capaces de crear un ambiente propicio para atender a unos invitados, familiares, amigos, conocidos, con un rico y delicioso plato para un almuerzo o para una cena. Ahí estamos siendo
artistas. Es un ejemplo, porque hay muchísimos más en que somos artistas. Digamos, esa dedicación que le ponemos a comprar los mejores alimentos, a escoger las mejores recetas, preparar ese delicioso, exquisito, bueno, y hasta con énfasis en una, digamos, presentación gourmet, pues ahí está haciéndose presente esa capacidad creadora, porque ser artistas es ser creadores para crear ese ambiente. Además, escogemos los mejores platos, los mejores cubiertos, como se dice, a manteles. Y además de, digamos, propiciar un ambiente muy grato para estos invitados por algún motivo, generalmente social, un bautizo, un matrimonio, bueno, una celebración. Además, también podemos ir un poco más allá de la sensibilidad del sentimiento y del solo hecho de agradar, para que también durante esa celebración propiciemos otro nivel dentro del ambiente, que es con una apropiada conversación. Si no, pues, ¿de qué sirve unos deliciosos platos y una inapropiada conversación? Me hizo usted acordar ahora que expresa esto de los deliciosos platos y también la decoración, que puede ser muy artística, digamos, lo que significa la temporada o la época de Navidad, que es tan bella, tan agradable, y muchas señoras o muchas familias comienzan a decorar su vivienda para agradar y hacer sentir una atmósfera de Navidad a los niños, a los jóvenes, a quienes visiten ese hogar. Y es una expresión artística. Y los platos navideños también, que digamos tienen ese contenido tan delicioso, esos sabores de quien quiere agradar a los demás, a quien lo pruebe. Entonces, el arte en su totalidad de expresiones, como lo son la culinaria, la decoración, la pintura, el dibujo, la danza, la música y muchos otros más, es una forma de expresión y usted lo está diciendo de la mejor manera. Sí, Carlos Alberto, adicionalmente a todo ello, que de hecho se convierte en un símbolo, nosotros estamos como seres humanos expresando esa creatividad mediante símbolos, la comida, el tipo de comida que usamos especialmente para Navidad, el decorado, todo eso son símbolos sociales que dan ese énfasis navideño a esa celebración, y adicionalmente podemos contribuir con el hecho de buscar una información al respecto. Por ejemplo, qué significa el hecho de que la natilla en nuestra Colombia, por ejemplo, seguramente en otros países, sea más, digamos, acostumbrada para el ambiente navideño, las uvas. Entonces, esa información, adicionalmente podemos incluir los valores nutricionales de ciertos platos, de ciertos alimentos, pues nos va a enriquecer culturalmente, y de eso se trata. El arte lo que hace, y en estos ambientes en que todos participamos, lo mismo cuando elegimos una manera de vestirnos, todo eso tiene una simbología, está expresando un mensaje, el uso del calzado, las mismas medias que elegimos, el traje, por supuesto el peinado, porque no vamos a ir a una celebración de cualquier manera. Hoy en día desafortunadamente se ha relajado un poco las cosas y hay personas que van hasta de sudadera, cosa que no me parece,
porque de pronto el hecho mismo de escoger un traje para una celebración, en el caso de la Navidad o de cualquiera otra, pues sí, digamos, uno lo que busca es que haya que sea acorde la presentación de la persona con ese nivel vibracional, porque ese es otro tema interesantísimo. El ambiente que creamos genera una vibración, un ámbito, un ambiente en que la persona se va a sentir a gusto porque eleva el espíritu, eleva el alma. Es decir, se crea un ambiente apropiado y por eso también es importante escoger el vestido adecuado. Antiguamente, y en eso hay mucho que hablar, el tipo de vestido de lo que llamamos el vestuario típico, ¿sí? Con todo el ambiente del folclore, era precisamente para elevar el nivel de sensación, de emoción, incluso también a nivel intelectual, porque toda esta riqueza en los adornos de los collares, de los anillos, el tocado del cabello, el vestido, pues tenía una serie de referentes simbólicos que daban, digamos, paso a que se trataba de algo muy especial. Entonces, fijémonos cómo en un momento dado no es suficiente el solo hecho de preparar una rica cena para una celebración, sino que vaya acorde con el vestuario. ¿Y eso por qué? Porque también le estamos mandando un mensaje a los compañeros invitados de que somos seres humanos que podemos tener un nivel superior de proyección para beneficio de todos, de la sociedad y del mismo ambiente. Ahí vamos comprendiendo, Marian, por qué don Edwin Rodríguez nos decía que todos somos artistas, dependiendo la manifestación, la expresión que hagamos de la mejor manera. Así es, Carlos Alberto, y también entender que esto viene desde hace muchísimos años. Y don Edwin Rodríguez, ¿cómo el arte, hasta de vestirnos, lo que usted decía, de preparar una mesa, tiene un impacto en nosotros mismos? ¿Y será que hoy en día estamos dejando de lado esa parte del arte porque pensamos que es solo para unos cuantos y olvidamos que todos somos artistas? Bueno, en general todos seguimos siendo artistas de una u otra manera, hasta aquel muchacho que vemos en la calle haciendo un graffiti. Ahí hay toda una manifestación de una capacidad que llevamos innata, porque la capacidad creadora del ser humano la observamos también desde los niños. Los niños llega la mamá, llega el papá y se encuentra con que el niño ha pintado la pared de una parte de la vivienda, de su alcoba o de la alcoba de los papás y qué horror. Y resulta que hay que canalizar esa digamos, fuerza emocional innata de que todos tenemos una necesidad de expresarnos y el arte también tiene un papel muy importante y es que lo hacemos para también reconocernos. Eso es muy importante. Nos reconocemos a través de esa capacidad creadora como artistas y en realidad fijémonos que hoy en día muchísimas universidades han retornado a reconocer el papel preponderante que tiene el arte. Aquí en Colombia, en Bogotá, muchas universidades ya han creado edificios completos dedicados a la Facultad de Artes. En cambio de caer, está más bien prosperando tremendamente la música, jóvenes dedicados a la música,
a las artes plásticas, el teatro, la poesía, en fin. Y también muchísimo, muchísimas personas, jóvenes sobre todo, que están detectando cómo el arte puede influenciar positivamente en el inconsciente de los demás para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje que ayude, por ejemplo, a contrarrestar los inconvenientes que tenemos con el ambiente. En estos días veíamos varias noticias que están saliendo permanentemente sobre los graves problemas del plástico, del uso inapropiado de los pesticidas acabando con los insectos, y eso acaba con nuestra vida. Y entonces inmediatamente el joven artista trata de ayudar a contrarrestar estos inconvenientes con con la composición de canciones, con su música. Les invitamos por supuesto a todas las personas y a todos los jóvenes que tienen esa tendencia a que nos ayudemos justo con un elemento cultural muy efectivo como es el arte. El arte a veces es mucho más efectivo que un discurso en la plaza pública, ¿sí? Claro, sin demeritar el discurso, pero es como más inmediato, por lo que generalmente toca más directamente las emociones, los sentimientos, y puede ir, por supuesto, también, digamos, acompañado de elementos intelectuales como lo vemos en una canción popular. Una canción popular ya sea de protesta o ya sea también de llamar la atención para cuidar el ambiente o para propiciar la paz. ¿Qué tal si escuchamos una canción que tiene un mensaje, digamos, a nuestro planeta Gaia, a nuestro planeta Tierra? Y esta canción llama Gaia, y vamos a reflexionar un poquitico sobre lo que se transmite, por ejemplo, en esta canción. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. Por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir.
Don Edwin, ¿qué opina de esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento, autor Carlos Alberto Ramírez Becerra? No, excelente, excelente. Y así hay muchísimas otras. Es una esperanza realmente. Hay que propiciar precisamente desde la niñez, cultivar esa capacidad que todos tenemos para, digamos, apoyarnos, colaborarnos, transmitir mensajes que realmente sean dignificantes del ser humano. Hoy estamos ante una situación difícil, pero no hay que, digamos, decaer en la desesperanza o en el negativismo, sino por el contrario, propiciar todas estas expresiones tan especiales, porque son fundamentales para construir una cultura de tolerancia, de aprender a buscar la verdad, justamente, que se necesita mucho para poder alcanzar la paz, puesto que también el arte tiene mucho que ver con la paz, porque el arte propicia ambientes armónicos de empatía, de simpatía, en donde todos nos sintamos bien porque nos estamos colaborando los unos a los otros y estamos llevando esa, digamos, vibración que emana espontánea, naturalmente, de todos nosotros, que la convertimos en símbolo y la convertimos también concretamente en mensajes. Ya lo decíamos, con múltiples maneras que tenemos. Incluso si uno quisiera, podía uno hablar del arte de la conversación. La conversación es todo un arte, dialogar en familia, escuchar al otro, es un arte. No solamente la ciencia de la comunicación, que está aportando mucho, sino el arte mismo de comunicarnos los unos a los otros, de entendernos. Eso es muy importante y estos mensajes son definitivamente fundamentales. Qué importante lo que usted dice. La sola conversación, las palabras, que son la voz, es el vehículo de la comunicación, y también a través de la palabra se puede transmitir arte, poesía, se puede entregar amor, se puede entregar cariño, respeto, admiración, tantas cosas hermosas a través de la palabra, porque la palabra puede crear o también puede destruir si se utiliza mal. Hay que seguir reflexionando con usted, porque hoy estamos hablando y estamos reflexionando sobre el arte y también la sabiduría. El arte con sus diferentes expresiones y también la sabiduría, que es tan importante para lograr avanzar en la existencia de una manera equilibrada, de una manera sabia, llamemos así, para evitar cometer gravísimos errores contra la naturaleza interna, nosotros mismos, contra el entorno, nuestros seres queridos, nuestro entorno natural, los animales, tantos seres que merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestras acciones por la conservación. Vale la pena, Marian, que sigamos reflexionando, porque tenemos muchísimo para hablar con el arquitecto Edwin Rodríguez, que es miembro del cuerpo directivo del Liceo de Síntesis de Bogotá, organismo que hace parte de la Universidad Internacional de UNINT. Así es, Carlos Alberto, vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, porque también hay una gran pregunta para esta segunda parte y es ¿cómo retornamos a buscar la sabiduría? Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar.
Marta Gómez, cantora y compositora colombiana, y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra. Incluso un país como Colombia, que ante los ojos del mundo es tan aguerrido, es infinitamente tierno. Tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar hacer del mundo un mejor lugar, como ustedes en nuestro oxígeno. Así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada. Nuestro oxígeno por Todelar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno. Don Edwin, ¿cómo podemos retomar la sabiduría en cada uno de nosotros? La sabiduría sí se está retomando. Antiguamente era algo completamente natural. Los celtas en el norte de Europa tenían escuelas, colegios abiertos al público, a sus pueblos, que eran para aprender la sabiduría guiada. Estos colegios eran guiados por los druidas. Y también en la antigua Grecia, escuelas como las de Sócrates, Platón, el mismo Pitágoras, con todo ese legado de sabiduría a través de las matemáticas que dejó para bien de la humanidad. En América antigua, también existieron esos centros donde se cultivaba la sabiduría entre los mayas, los incas. Aquí nomás en Colombia, en el sur de nuestro país, encontramos una cultura que expresa claramente cómo habían trabajado la sabiduría, la cultura de los Uyumbes, ubicada en el actual municipio de San Agustín, en el Huila, en donde esa estatuaria está enriquecida por elementos simbólicos, en donde se nota a las claras que durante muchos años hubo seres que peregrinaban a este centro de cultura superior, que fueron los Uyumbes. Entonces no es nada extraño y hoy volvemos a retomar y anhelar esa necesidad de volver a entender lo que significa la sabiduría. No basta con el solo conocimiento. Hoy en día, precisamente por eso, estamos volcando la necesidad hacia algo que complete el solo conocimiento. Se habla de la sociedad del conocimiento, pero eso no es suficiente. La sabiduría tiene como característica especial el que le enseña al ser humano a esforzarse, a aplicar una disciplina libremente consentida para transformarse, para desarrollar el potencial que trae, que es impresionantemente poderoso para hacer el bien, para ayudar a los demás, para crecer como ser humano y poder entonces avanzar aprendiendo a dejar el vicio, las obsesiones, aprendiendo a dejar el egoísmo, a trascender los personalismos. Eso es la sabiduría. Y también se cultivaba en el antiguo Egipto. Hay casos muy claros hoy en día de cómo esa civilización logró ese desarrollo precisamente porque también existían colegios y escuelas de iniciación a la sabiduría. Y hoy, finalmente, a partir de 1948, se han vuelto a abrir estas escuelas y estos colegios de sabiduría, porque ya hay una necesidad en el ser humano. Antiguamente también la historia registra estos centros donde se aprendía el arte
de la transformación, de la transmutación, que fueron las llamadas religiones mistéricas, los misterios de Eleusis, los misterios isíacos y así muchos otros. Entonces es algo que afortunadamente la humanidad puede acceder perfectamente. No hay ningún cobro económico para acceder a esta sabiduría. No se trata de proyectarla con un afán de lucro, ni más faltaba, porque sería como contradictorio con el espíritu mismo de la elevación espiritual a la que tiene derecho el ser humano. Hoy en día el ser humano tiene derecho completamente para entrar en los procesos de conocimiento para que se entienda de qué se trata y poder entonces aplicar los métodos de transformación para que realmente podamos entre todos, contribuir a construir una edad de prosperidad, una edad de paz, una edad de, digamos, de convivencia, que es posible porque también hay registros muy claros de cómo en tiempos antiguos la humanidad tuvo épocas de sabiduría, de paz, de convivencia, muy largas, muy largas. Desafortunadamente no hay como el registro tan evidente, pero sí hay referencias de esa existencia y hoy estamos retornando de nuevo debido también a que se cumple una de las conclusiones científicas de hace muchos siglos, y es que cuando llegara esta época no habría misterio que no fuera revelado. Y justamente la ciencia está contribuyendo a revelar, por ejemplo, los misterios de la vida con la genética. La ciencia del psicoanálisis ha revelado los misterios del inconsciente y también tenemos derecho a comprender los misterios teológicos. Antiguamente a uno se le prohibía en el colegio preguntar acerca de los misterios de la Santísima Trinidad, la virginidad de María y cosas por el estilo. Eso estaba prácticamente prohibido, no era el momento para la humanidad. Por eso se velaron esos misterios. Y la sabiduría, además, tiene la manera de que aprendamos a profundizar en esos misterios, los misterios de la vida, los misterios del ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, los misterios mismos de Dios, del universo. Esa es la sabiduría. Entonces, está contenida además en los libros sagrados, en cuentos infantiles, algo que llama mucho la atención, también en juegos de salón como los naipes, el ajedrez. Son juegos de salón donde los antiguos sabios y los antiguos centros de sabiduría dejaron consignados referentes para la sabiduría, así como también en los mitos. Por ejemplo, el mito de Ulises tratando de retornar a Ítaca es todo un relato iniciático, es decir, cómo iniciarse en la sabiduría. Qué importante esto que usted está mencionando, don Edwin Rodríguez, porque necesitamos acercarnos más a la sabiduría, necesitamos entender, o más bien dar respuesta a muchas preguntas, pero ese retorno a buscar la sabiduría, ¿cómo lo ve usted en la sociedad actual? Cada día se está buscando más, hay más personas interesadas en esto, porque hoy vemos muchas personas trabajando, por ejemplo, en su crecimiento personal, con los coach y todo esto. Y cuando uno se va a las bases, justo encuentra esto, la sabiduría desde antes aplicada en la actualidad.
Hablemos un poquito de esto, cómo lo ve usted en esta sociedad, cuáles pueden ser los beneficios y por qué todos deberíamos retornar a esta sabiduría, a lo real. Sí, Marian, muy interesante tu pregunta. Hay dos aspectos para poder responder. Uno es que la sabiduría, el término saber, viene de sapere. Sapere es como degustar, probar, degustar, como cuando uno toma un alimento, lo degusta en el paladar, pero además nos va a nutrir. Eso es fundamental en la sabiduría. Es decir, pasamos del solo conocimiento a vivenciar ese conocimiento. Es decir, dejamos atrás el discurso solamente. Cualquier persona puede en este momento irse a la plaza pública y dar un discurso lindísimo, pero no le preguntemos cómo es su vida personal. Ahí está precisamente la situación, que necesitamos construir el puente, y de eso se trata la sabiduría, construir el puente que nos permita incluir ese conocimiento que vamos considerando conveniente para integrarlo en aspectos de nuestra vida cotidiana. Cómo nos comportamos gracias al aporte de ese conocimiento. Cómo nos sentamos con tranquilidad y con paciencia a escuchar al hijo o a la hija o a la pareja para tratar de entenderla y realmente reconocer sus sentimientos, sus emociones, sus intereses y no caerle agresivamente con una exigencia en que ese niño tiene que hacer lo que a uno le parece. Es decir, hay que escucharnos, hay que dialogar, hay que crear esa dialéctica para, digamos, compartir y poder crecer como sociedad y como seres humanos. Ese es un aspecto. El otro aspecto, que es muy importante, es que la sabiduría contenida en toda esta serie de registros que acabo de nombrar, generalmente fue tomada a la letra. Ejemplo, no hay como dar ejemplos. El caso de el arca de Noé. Resulta que el relato del arca de Noé, desde el punto de vista literal, incluso he conocido casos de grupos de personas que se organizan para ir a buscar dónde quedó el arca que construyó Noé para salvarse del diluvio. Resulta que este relato, como muchísimos otros que están contenidos en los libros sagrados, está lleno de significados que necesitamos aprender a descubrir. Noé puede ser perfectamente el nombre de una capacidad que todos llevamos dentro. Noé es algo que tenemos cada uno de los seres humanos, esa capacidad de construir no un arca física, sino el arca de nuestra propia salvación. Es decir, cómo construimos nuestra alma, cómo construimos nuestra sensibilidad, cómo estamos en este momento construyendo las mejores condiciones para salir adelante. Yo vivo bastante afectado cuando conozco casos día a día, incluso de familiares muy cercanos, personas que están muy enfermas, no han tenido ese Noé en sí mismas que les haya permitido construir el arca de su sanación para contrarrestar la tendencia degenerativa o degradante que tenemos al momento de nacer. Si no trabajamos como un Noé que construye paciente, delicada, digamos, con toda la entrega, esa alma, ¿para qué? Para construir también elementos
protectores contra la degeneración, sea un vicio, sea una mala alimentación, sea caer, por ejemplo, en los rencores. Veo a diario personas que no hacen sino quejarse. Han caído precisamente en una degradación moral, que eso es terrible, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo la sabiduría ya no es el aspecto literal del relato de Noé construyendo su arca para salvar a la humanidad del diluvio, sino es construir nuestra propia arca, nuestra propia alma, esa serie de elementos que nos van a ayudar a escapar o, si preferimos, manteniéndonos en el relato del mito, a navegar por encima de elementos nocivos que pueden degradar al ser humano. Esa es la sabiduría. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. La sabiduría definitivamente es muy, pero muy necesaria. La sabiduría de la vida, el equilibrio de la vida, el saber comportarnos, el saber avanzar en la existencia, con el equilibrio, con la prudencia, con los valores, con la espiritualidad y valorar precisamente lo que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, ese regalo biológico, genético, y al mismo tiempo crecer para ser cada día más amables, mejores personas y poder llenarse de amor, sabiduría y al mismo tiempo expresarla, practicarla por un mundo mejor, por un entorno mejor. Y la única manera de enseñar es con el buen ejemplo, Marian. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces, y la primera escuela de todo ser humano definitivamente es la casa, es el hogar, es la familia, es papá, es mamá. Tenemos una gran responsabilidad para entregar la sabiduría a los niños, para que sean sabios, para que sean equilibrados, para que tengan herramientas para la vida, un buen comportamiento, buenas acciones y al mismo tiempo reciban lo mismo, porque lo que se da, se recibe. Así es, Carlos Alberto, qué importante es empezarle a mostrar el camino a nuestros niños de este tema de la sabiduría, que ellos decidan con qué se sienten cómodos, qué les gusta. Don Edwin, hablando de este tema de la sabiduría desde la niñez, ¿cómo poder fortalecer esto? ¿Desde qué edad? Y cuando esto no se fortalece, pues el resultado es parte de una sociedad que tenemos hoy muy perdida en muchas cosas. Hablemos un poquito de esto y por qué fomentarlo desde la infancia. Gracias, Marian. Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia al respecto. Tenemos permanentemente la organización de congresos mundiales para la niñez. Tenemos actividades permanentes con los niños, con las familias, precisamente cultivando la sabiduría desde chiquitos, desde los primeros años de vida, desde los 4 o 5 años hay que empezar a trabajar, sino antes, porque perfectamente la familia puede empezar a inculcar ambientes de sabiduría a partir de escoger una sana y nutritiva alimentación, un sano y nutritivo vestuario, pero además hablábamos ahorita, si en casa empezamos por evitar que entre el plástico, ya desde el momento en que se concibe el niño, empieza a desarrollarse en el vientre materno, ahí ya se le está enseñando sabiduría cuando la familia está consciente de que no debe dejar de entrar el plástico por los efectos tan nocivos que tiene para la vida en el hogar. Ahí comenzó la sabiduría. Comenzó la sabiduría cuando papá y mamá empiezan a trabajar
en mejorar sus niveles de comunicación. Y cuando ese niño va dándose cuenta, es que papá y mamá aprendieron a comunicarse y por lo tanto me van a permitir comunicarme mejor con ellos, me van a entender, van a percibir mis sentimientos, mis emociones, mis intereses. Ahí empezó la sabiduría. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando permanentemente a través de talleres, a través de escuela, a través de actividades al público por Facebook. Todos los sábados tenemos una actividad en ese sentido. Y entonces al niño hay que enseñarle también a investigar. Ese factor es fundamental hoy en día con relación a la sabiduría. Los jóvenes están hoy en día inclinados mucho a la investigación. Esa investigación debe estar orientada en lo posible a que nos aprendamos a comportar como seres humanos, a convivir, a buscar la verdad. Yo estoy admirado, todos los días en las noticias aparece un cambio de paradigma, se indica de los efectos nocivos de los insecticidas que están acabando con poblaciones inmensas de insectos que están afectando la vegetación y, y están atentando contra la vida del ser humano y de ahí el efecto inapropiado en la salud. Nos estamos enfermando en gran parte también, no solamente por la alimentación con químicos, sino también por los insecticidas. Entonces, ese inculcarle al niño la investigación para buscar la verdad. Y la verdad no es la verdad filosófica por allá, pues mejor dicho, subjetiva, sino cuál es la verdad, por ejemplo, de que si un compañerito te está haciendo bullying, pues vamos a hablar con él y vamos a hablar con el papá y con la mamá y vamos a hablar en el colegio. Vamos a buscar la verdad de por qué, cuál es la razón de que ese compañerito te trate de hacer bullying. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? No tanto a defenderse solamente, sino a entender al otro. Es decir, porque inmediatamente la tendencia, digamos, por costumbre es rechazarlo, incluso hasta también golpearlo. No, vamos a acercarnos a dialogar con ese niño, ¿no? Yo lo viví con mi hija, en el colegio de mi hija a los 6, 7 años, tenían un compañerito líder, pero líder negativo. Y después descubrimos con la directora del plantel y con la profesora que era que el padrastro del niño lo molía a rejo durante la semana. O sea, era muy agresivo con el niño. Y el niño desahogaba esa ira, ese dolor con sus compañeros. Entonces se les ayudó mucho a esa familia y se contrarrestó el que podía llegar a ser un dictador el día de mañana, podía ser una persona que se integra apropiadamente a la sociedad porque se evita que se le siga maltratando. Entonces, todo eso hay que enseñarlo. Nosotros estamos trabajando con algo que me gusta mucho y es que los fundadores proponen la reeducación de la humanidad. Y esa reeducación comienza a aprender de nuevo a comportarnos como no lo hacemos, ¿sí? A partir de elementos concretos como la investigación, el entender al otro, el aprovechar incluso las dificultades de las cuales recibimos mucha enseñanza y sobre todo apoyarnos, o sea,
Al niño hay que enseñarle desde la casa, en el colegio, que debe recibir apoyo por parte de sus hermanos, de los mayores, del papá, de la mamá. Hoy en día, por ejemplo, los papás dejan que el colegio sea el que eduque al niño. Eso no puede seguir existiendo. El colegio tiene que volver nuevamente a trabajar con la familia con el colegio para beneficio del niño. Y bueno, hay muchos otros aspectos que sería muy largo, pero invitamos a todos a que nos acompañen en esta actividad que, como venía diciendo, no tiene ningún costo. Regálenos, por favor, sus redes sociales o página web donde la gente puede conectarse con la información que el Liceo de Síntesis puede entregar en la ciudad de Bogotá. Sí, gracias, Carlos Alberto. Nosotros estamos en Facebook, Liceo de Síntesis Bogotá. Ahí nos encuentran en el Facebook. Y también una fundación con la cual también estamos trabajando, hace parte del mismo grupo de fundaciones con el que trabajamos, es la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, ELIC, y también aparece en el Facebook Fundación ELIC Bogotá. Todos los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, transmitimos los talleres en este sentido que acabamos de informar. Y el Liceo de Síntesis dicta cursos y dicta actividades los domingos cada 15 días por el Facebook Liceo de Síntesis Bogotá. Y son completamente gratuitas porque nos interesa sobre todo que la humanidad, que el público, la sociedad se acerque, aproveche de todas estas herramientas. Nosotros sí tenemos medios en que nos hemos organizado con organismos de apoyo económico para poder naturalmente subsistir, y también a veces recibimos donaciones, colaboraciones voluntarias, pero en el fondo, por principio espiritual, la sabiduría no tiene ni debe tener ningún costo económico. Pues muchas gracias por su participación, las reflexiones de hoy, al arquitecto Edwin Rodríguez, miembro del cuerpo directivo del Liceo de Síntesis de Bogotá. Y a usted también, Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto, a nuestro invitado Edwin Rodríguez, gracias por acompañarnos hoy en este programa. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que nos pueden dejar sus mensajes, comentarios a través del WhatsApp 316-830-6307. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Una semilla crece en silencio, pero un árbol cae con mucho ruido. La destrucción tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Este es el poder del silencio, crece silenciosamente. Y muy grande es la sabiduría, es un valor, es la más alta victoria del ser humano. Y la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra propia ignorancia y transformarla. Nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.